Pero, Bienvenidos y bienvenidas al episodio más completo que hemos hecho aquí, Criminalmente Hablando. Hoy el grupo 6, Amy, Nicolás y mi persona, vamos a sumergirnos a fondo en algo que no solo es fundamental para entender el derecho penal, sino que además explica por qué las personas responden penalmente por unas cosas y por otras no. Hoy vamos a hablar de la evolución de la teoría del delito, desde el causalismo, pasando por el finalismo, hasta llegar al funcionalismo, que es el enfoque más influyente en el derecho penal. Y lo mejor de todo es que en este episodio también incluye uno de los conceptos más importantes en la práctica penal moderna, el principio de confianza, que pertenece a la teoría de la imputación objetiva. Como lo entienden, verán que prácticamente todo en la vida diaria, desde conducir hasta una cirugía, o incluso actividades simples como caminar por la calle, funcionan gracias a que confiamos en que las demás personas lo harán como corresponde. este episodio va a estar cargado de ejemplos reales, comparaciones filosóficas, autores claves, críticas, evolución histórica y aplicaciones en práctica. Nuestro objetivo es responder preguntas que parecen simples pero profundamente jurídicas. ¿Qué es realmente una acción delictiva? ¿Y cuándo podemos decir que un resultado se le puede imputar penalmente a alguien? Y para eso tenemos que viajar por la historia del derecho penal. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con la escuela que inició esta gran discusión, el causalismo. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la ciencia estaba en pleno auge. La física de Newton, el positivismo de Comte, la idea de que todo en la naturaleza funcionaba por una causa y un efecto. Ese ambiente influenció a los juristas, como entendían entonces la acción humana. Muy simple, como un movimiento corporal voluntario que produce un resultado. Y ahí aparecen nombres como Franz von Liszt y Ernst Bellint, que son padres del causalismo. Ellos querían un concepto de acción totalmente objetivo, que no dependa de elementos internos difíciles de probar. Para el causalismo, la acción es un movimiento corporal voluntario que causa un resultado en el mundo exterior. Solo eso. Nada de intención, nada de fines, nada de percepción interna. Lo que importa es la relación causa y efecto, que analiza con la famosa condito sine qua non. Esta prueba mental consiste en eliminar imaginariamente la conducta. Si elimino la acción del autor, ¿el resultado igual hubiera ocurrido? Si la respuesta es no, entonces la acción fue causa del resultado. Fin del análisis. El dolo y la culpa no forman parte de la acción, sino de la culpabilidad. La tipicidad era objetiva, puramente material. Delitos dolosos y culposos se diferenciaban solo por añadidos posteriores. Esto generó críticas enormes, porque los delitos con intencionalidades distintas se veían casi iguales en su estructura típica. Un ejemplo causalista desarrollado, imagina que una persona, Juan, va manejando, se distrae leyendo un mensaje y atropella a un peatón. Para el causalismo la pregunta es, ¿el movimiento de Juan, o sea, conducir el auto, causó el resultado de muerte o lesión? Sí, entonces hay una acción típica. Aquí no importa su intención. Para esta escuela, la intención solo se ve después, en la culpabilidad. La acción es puramente física. Ejemplos completos donde el causalismo falla. Un cirujano que no actúa cuando debe actuar, la omisión no encaja en el esquema de movimiento corporal. Tenemos otro ejemplo difícil para el causalismo, que sería si alguien dispara creyendo que no hay balas. Causalmente sí dispara, pero no hay finalidad. Otro ejemplo es una persona empuja a otra en un juego.
y accidentalmente la mata. Causalmente es igual a un homicidio doloso, pero no tiene sentido jurídico para equipararlo. El causalismo ha sido criticado por autores como Mayer y Merkel. Decían que la teoría causalista trataba al ser humano como un objeto natural, no como un sujeto con capacidad de dirección consciente. Y por eso nace el finalismo, para introducir la voluntad humana dentro del concepto de acción. El finalismo surge entre 1930 y 1950, impulsado por Hans Welsel. Su premisa es simple pero profunda. Los seres humanos actuamos con finalidad, no solo causando movimientos mecánicos. Wessel toma ideas filosóficas de la acción. La conducta humana es dirigida hacia fines. El autor imagina, planifica y dirige su conducta hacia un objetivo. Aquí la acción es una conducta voluntaria guiada hacia un fin. Esto implica que la voluntad, el dolo, forma parte de la acción, es decir, no se analiza después en la culpabilidad, sino en la propia tipicidad. Con el finalismo, la estructura del delito cambia completamente y queda así. Tenemos a la tipicidad que incluye el dolo o culpa. La antijuricidad se analiza si hay causas de justificación. La culpabilidad solo mide si el autor puede actuar de otra manera. Esto reorganiza totalmente el análisis penal. Ahora vamos con un ejemplo. Nicolás, danos tu ejemplo. Ya. Una persona dispara al aire para asustar a alguien, pero sabe que puede matar. Para el finalismo aquí no hay dolo eventual, porque la finalidad dirige la acción. Fíjense en esta escuela cómo cambia respecto al causalismo. Ya no basta con que el disparo cause muerte, la finalidad es crucial. El finalismo también permite explicar mejor los delitos de omisión. Si el sujeto sabía que debía actuar y no lo hizo, su finalidad también importa. Y las críticas al finalismo también las tuvo, es que se vuelve excesivamente psicológico. Tiene dificultades con delitos imprudentes sin finalidad clara y no resuelve bien los casos donde hay riesgos colectivos. Por esta razón aparece el funcionalismo, que ofrece una visión más social del delito. Los funcionalistas ven que ni el causalismo ni el finalismo pueden responder a las necesidades del derecho penal moderno: delitos económicos, riesgos colectivos, delitos médicos, accidentes laborales, criminalidad organizada. Aquí aparecen dos gigantes pensadores, que son Klaus Roxin y Gunther Jacobs. Existen dos tipos de funcionalismo. El funcionalismo teológico de Roxin, que habla de la función del derecho penal es proteger los bienes jurídicos, y el funcionalismo normativo de Jacobs, que nos habla de la función del derecho penal es mantener la vigencia de las normas y roles sociales. La acción ya no es solo causal ni final, sino una conducta que infringe una norma social y genera un riesgo no permitido. Aquí la clave es el riesgo permitido versus el riesgo no permitido. Un ejemplo es un médico que omite un protocolo y causa daño. Para el funcionalismo lo importante es qué rol tiene el médico, qué riesgos generó, este riesgo estaba permitido o no, y su conducta quebró la confianza social. Ahora les hablaré sobre la puerta hacia la imputación objetiva. Toda esta teoría desemboca en la imputación objetiva, que busca determinar cuándo un resultado puede atribuirse jurídicamente del autor. Los elementos clásicos son creación de un riesgo no permitido, realización del riesgo en el resultado, fin de protección de la norma. Y aquí entra la joya del episodio, el principio de confianza.
Yo les voy a hablar sobre el principio de confianza que dice que en las actividades sociales cada persona puede confiar razonablemente en que las demás cumplirán sus deberes y actuarán conforme a las normas. Esto evita exigir prohibiciones imposibles. No podemos vivir en desconfianza absoluta. ¿Dónde se aplica el principio de confianza? Este principio se aplica especialmente en vehículos, medicina, construcción, trabajos en equipo, actividades riesgosas coordinadas, aviación, escuelas, deportes de riesgo y las empresas. Un ejemplo principal, como dijo Nicolás, es en el tránsito y sería que un conductor avanza con luz verde. Confía en que los que tienen rojo se detendrán. Si alguien cruza en rojo, no puedes imputarle el resultado al que tenía verde, salvo que existan señales claras de peligro. Ahora les hablaré sobre ejemplos avanzados donde sí opera. Un cirujano confía en el anestesiólogo, hace su trabajo. Si el anestesiólogo incumple, el cirujano no responde. Otro ejemplo es en una construcción, el ingeniero confía en que la operación de la grúa respecta a los protocolos. Y ejemplos donde no opera el principio de confianza es cuando hay señales claras de peligro, cuando la actividad exige supervisión constante, cuando hay coautoría o división de roles criminales y cuando el autor conoce la incapacidad del otro. La jurisprudencia internacional. Alemania ha aplicado este principio en múltiples casos. Casos de autopistas, cirugías compartidas, pilotos automáticos, trabajos industriales. Como valor filosófico este principio sostiene la vida social. Si no confiáramos, sería imposible trabajar, conducir e incluso caminar por la calle. Vimos cómo evolucionó el derecho penal en nuestro podcast. El causalismo con la causa y efecto, el finalismo con la finalidad humana y el funcionalismo de cómo funcionan los roles sociales y los riesgos que existen. Y aprendimos cómo el principio de confianza limita la responsabilidad penal en actividades cotidianas. Este episodio demuestra que el delito no solo es un acto, sino una construcción normativa compleja.